Hola, hola, mi nombre es Darla Daniela Muñoz Quiñoni, estudiante de la Universidad Laica de Eloy Alfaro de Manabí, cursando el primer semestre de la Facultad de Ciencias Médicas, y el día de hoy les hablaré de glándulas, en sí 3 en especiales. Pero primero que nada empezaré dando una introducción de lo que son las glándulas. Se llama secreción al producto de una glándula. Las glándulas toman de la sangre los elementos necesarios para producir las secreciones. Las glándulas están formadas por células epiteliales especializadas. Hay dos grupos grandes de glándulas, glándulas de secreción externas o exócrinas y glándulas de secreción internas o endocrinas. Las glándulas de secreción externas o exócrinas, o también denominadas glándulas abiertas, están provistas de un conducto que lleva la secreción fuera de las glándulas, y glándulas de secreción internas o endocrinas, o también denominadas glándulas cerradas, carecen de un conducto y vierte su secreción por medio de los capilares que rodean las glándulas. Como sabemos, todas las funciones del cuerpo están reguladas por dos sistemas, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Las glándulas endocrinas producen sustancias llamadas hormonas. Las hormonas regulan diferentes funciones, entre algunas de ellas el crecimiento del cuerpo, el desarrollo del aparato reproductor, el almacenamiento de azúcar en el hígado, los caracteres propios de cada sexo, entre otros. El sistema endocrino va a estar formado por muchas glándulas, entre estas la glándula hipófisis, la glándula tiroides, paratiroides, timo, páncreas, suprarrenales, intestinales y ovarios. Y como mencioné al principio del video, hablaré de 3 en especiales. Glándula tiroides. La glándula tiroides está situada en la parte anterior e inferior del cuello, es decir, en esta parte de aquí, anteriormente a los primeros anillos de la tráquea y a las porciones laterales de la laringe. Su volumen es un poco mayor en la mujer que en el hombre. ¿Sabías que la glándula tiroides mide aproximadamente 6 centímetros de anchura? Su altura, medida a nivel de los lóbulos laterales, es de 6 centímetros. Su peso medio es de 30 gramos y su colorización es pardo rojiza y va a presentar una consistencia blanda. La glándula tiroides vemos que es una masa glandular de superficie lisa. Esta va a presentar una escotadura media ensanchada a los lados. En la glándula tiroides se distingue una parte media, estrecha y delgada, denominada el ligmo de la glándula tiroides, y dos partes laterales y voluminosas, denominadas lóbulos. El lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Empezamos con el ligmo de la glándula tiroides. Esta es una lámina aplanada de anterior a posterior que mide 1 centímetro de anchura y 15 milímetros de altura. Este puede que esté más desarrollado en cuanto a su altura o puede que del todo se encuentre ausente. También va a presentar caras. En su cara anterior es convexa y va a estar recubierto por la lámina petraquial de la fascia cervical y por músculos infrayoideos. En la cara posterior, es decir, detrás de esta, es cóncava, cubierta por el segundo, tercer y cuarto anillo de la tráquea, y va a estar ligeramente adherida a ligamentos anulares correspondientes. Este también va a presentar un borde superior y un borde inferior, y estos bordes van a ser cóncavos. En el borde superior vamos a ver que le va a dar lugar a una prolongación inconstante, el lóbulo piramidal o también denominado lóbulo de Loluet. En el borde inferior, es decir, en esta parte de aquí, vamos a ver que este le va a dar origen a las venas inferiores que van a descender entre las dos hojas de la fascia tiropericárdica hasta lo que es la vena brachiocefálica izquierda. El lóbulo piramidal generalmente es cónico, aunque puede presentar forma de ser cilíndrico o fusiforme, o puede verse con forma de masa o verse reducido, y este puede ser doble o puede bifurcarse, y en raras ocasiones no se encuentra en ciertas personas. Lóbulos. Los lóbulos tienen forma de una pirámide triangular y también van a presentar caras, una cara anterolateral, una cara medial, un extremo inferior o base y un extremo superior o vértice. En la cara anterolateral vemos que en esta cara se va a continuar con el ligmo de la glándula tiroides y va a estar recubierta por la lámina petraquial de la fascia cervical y por músculos infrayoideos. En la cara medial también se va a continuar, pero con la cara posterior del ligmo, y va a estar adosada de inferior a superior por lo que es la cara lateral de las 5 o 6 primeros anillos de la tráquea, a la cara lateral del
También va a estar adosada con la cara lateral del cartílago cricoides y en la parte posterior inferior con lo que es el cartílago tiroides. Aquí como vemos el cartílago tiroides. Y vemos que posteriormente esta cara medial va a estar adosada o va a tener relación con lo que es la faringe, el esófago, una parte superior de los nervios laringeos recurrentes. En la cara posterior, es decir, detrás, va a estar hundida en forma de canal porque por esa parte va a pasar lo que es el paquete básculo nervioso. Ahora en su extremo inferior o base, vamos a ver que es redondeado y se sitúa 1 o 2 centímetros superiormente al esternón y va a estar relacionado con los vasos tiroides inferiores. En el extremo superior o vértice, vemos que también es redondeado y se sitúa frente al borde posterior del cartílago tiroides. Y va a recibir los vasos tiroides superiores. Cápsula fibrosa de la glándula tiroides. La glándula tiroides está situada en las fases del cuello. Estas van a estar formadas por diferentes partes que van a estar unidas entre sí. Esta fase va a estar constituida anteriormente por la hoja profunda de la lámina petraquial de las fases cervical que van a rodear los músculos esternotiroides. Posteriormente por la vaina visceral y sus extensiones. Estas recubren cada lado de la cara posterior de los lóbulos de la glándula tiroides y se van a unir así a la lámina petraquial de la fase cervical. Glándulas tiroides accesorias. Los lóbulos erráticos son denominados glándulas tiroides accesorias. Estas glándulas tiroides accesorias se desarrollan al trayecto de y a expensas del conducto tirogloso, que en el embrión se va a unir el germen medio con el agujero ciego de la base de la lengua y es donde se forma una glándula tiroidea de más. Vasos y nervios. Las arterias de la glándula tiroides son ramas terminales de las arterias tiroideas superiores e inferiores. Las venas de las glándulas tiroides van a formar un plexo y de ese plexo van a partir los que son las venas tiroideas superiores, las venas tiroideas medias y las venas tiroideas inferiores. En las venas tiroideas superiores, estas drenan en el tronco tirolingofacial o en la vena yugular interna. En las venas tiroideas medias, estas son colaterales de la vena yugular interna y las venas tiroideas inferiores, pues estas van a descender hacia la vena brachiocefálica. Los vasos linfáticos de la glándula tiroides superiores y laterales se dirigen a los nódulos linfáticos laterales profundos. En los vasos linfáticos inferiores y laterales, estas drenan en los nódulos linfáticos petraquiales y los nódulos linfáticos cervicales laterales profundos. Los nervios de la glándula tiroides, estas provienen del plexo simpático que van a rodear las arterias tiroides superiores e inferiores. Algo muy importante que debemos saber es que esta glándula es muy importante en nuestro cuerpo. Esta glándula produce una hormona llamada tiroxina. La principal función de la glándula tiroides es que regula el metabolismo del cuerpo. Se refiere a las transformaciones que sufre el organismo, las sustancias introducidas en él. Otra de sus funciones es que determina el desarrollo físico y mental de un niño y que también interviene en el desarrollo del aparato reproductor. Para el correcto funcionamiento de la glándula tiroides es necesario que consumamos en nuestra dieta pequeñas cantidades de yodo, y el yodo se puede encontrar principalmente en los mariscos. Glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides están situadas sobre el borde posterior del lóbulo de la glándula tiroides. Estas tienen forma de semilla de guayaba, son oblongas y aplanadas. Su color varía entre el beige, café con leche y el sepia. En cuanto a las dimensiones, miden como media de 8,9 milímetros de longitud, de 4,5 milímetros de anchura, de 3 a 4 milímetros de espesor. Como sus dimensiones medias, miden de 8,3 milímetros de longitud, de 4,4 milímetros de anchura y de 1,8 milímetros de espesor en su suma total. Estas glándulas paratiroides pesan alrededor de 40 miligramos. Son 4 y se dividen a cada lado según su posición recíproca, en glándulas paratiroides superiores y en glándulas paratiroides inferiores. Según las investigaciones de Grisoli, tienden a indicar que el número de 4 es constante, es normal, y que la supuesta ausencia de una de estas glándulas paratiroides es debida a un error en la disección. Las glándulas paratiroides se encuentran normalmente situadas a lo largo del borde posteromedial de la glándula tiroides.
En este se distinguen tres segmentos, un segmento superior, oblicuo e inferior y posteriormente que va a estar en relación con el cartílago tiroides, un segmento medio y vertical contiguo del cartílago cricoides y con los primeros anillos de la tráquea, y un segmento inferior, oblicuo, inferior y anteriormente hasta el polo inferior del óvulo. Las glándulas paratiroides superiores se encuentran normalmente sobre el borde posteromedial de los lóbulos de la glándula tiroides. Las glándulas paratiroides inferiores se encuentran sobre el mismo borde posteromedial de la glándula tiroides, lateralmente a los nervios laríngeos recurrentes, inferiormente a la terminación de la arteria tiroidea inferior y contra los primeros anillos de la tráquea. Cualquiera que sea la situación de la glándula paratiroide superior e inferior, van a estar más o menos cubiertas por la grasa que infiltra una parte de la región tiroidea, que van a estar situadas sobre la superficie externa o en el espesor de la vaina tiroidea. Las glándulas paratiroides aberrantes, vemos que estas van a ser raras, porque van a estar situadas, por ejemplo, 1 o 2 centímetros superiormente a la glándula tiroides. Vasos y nervios. Cada una de las glándulas paratiroides recibe una arteria específica. Las arterias de las glándulas paratiroides inferiores, estas van a nacer en la arteria tiroidea inferior o de una de sus ramas terminales. Las arterias de las glándulas paratiroides superiores, estas provienen de una de las ramas terminales de la arteria tiroidea inferior. Los vasos linfáticos de las glándulas paratiroides son independientes y tributarios de los nódulos linfáticos petraquiales y cervicales. Los nervios de las glándulas paratiroides van a acompañar a las arterias. Algo muy importante que debemos saber es que tanto la glándula tiroides y la glándula paratiroides son muy importantes en nuestro cuerpo. Esta glándula segrega una hormona llamada paratormona. La principal función de la glándula paratiroides es que regula la concentración de calcio en la sangre. Glándula timo. La glándula timo está situada en la parte inferior del cuello y en la cavidad torácica. Es un órgano transitorio de duración muy variable. Por lo general, su peso y su volumen van a aumentar gradualmente hacia los 3 años de edad. Esta involución termina ordinariamente hacia los 25 años de edad. Después, el timo va a estar representado por un cuerpo adiposo cuya forma, cuya dimensión van a ser difícil de precisar debido a su extrema variabilidad. Peso, dimensión, color y consistencia. En el recién nacido, el timo pesa aproximadamente de 5 gramos. Mide 5 centímetros de largo, 15 milímetros de ancho y 1 centímetro de espesor. Su peso aumenta 2 gramos en el año hasta los 3 años de edad. Es un órgano blando, su color va a ser blanco rosáceo o ligeramente gris. El timo se compone de 2 lóbulos laterales que van a estar situados sobre la línea media. El timo es alargado y va a aumentar su volumen de superior a inferior y va a presentar 4 caras. En su cara anterior va a estar relacionada en el cuello con la lámina petraquial de la fascia cervical. También con el tórax, con las inserciones externales de los músculos infrayoideos. Vemos que en su cara posterior va a estar adosada a la fascia tiropericárdica que contiene repliegues de las venas tiroides inferiores y brachiocefálica. Vemos que más posteriormente va a estar relacionado superiormente con la tráquea, inferiormente con el tronco brachiocefálico, con la porción de la arteria carótida común izquierda y con el pericardio. En sus caras laterales, a los lados, el timo se va a relacionar con el paquete vasculonervioso del cuello, con las pleuras y los pulmones. También la glándula del timo va a estar relacionada con los nervios frénicos, con el nervio frénico derecho, que va a estar sobre la cara lateral de la vena brachiocefálica derecha y de la vena cava superior, con el nervio frénico izquierdo, que va a estar adosado en el borde lateral del timo o en su cara posterior. Vemos que en su extremo superior el timo va a estar relacionado en el borde inferior de la glándula tiroides y puede estar adosado o bien separado varios milímetros. En su extremo inferior, el timo desciende anteriormente al pericardio hasta la altura de la cuarta o quinta costilla. Vasos y nervios. Las arterias del timo generalmente van a existir grandes anastomosis entre lo que son las arterias torácicas internas y las tiroides inferiores. Las venas tímicas principales drenan en la vena brachiocefálica izquierda. Las venas tímicas accesorias drenan en las venas torácicas y en las tiroides inferiores. Los vasos linfáticos del timo desembocan en los nódulos linfáticos anteriores y paraesternales.
Los nervios del timo son de origen simpático.